don Alejo, ¿cómo influye los hábitos de sueño para el rendimiento del deportista de élite? ¿Qué diría usted? Pues indudablemente, teniendo en cuenta que un tercio de nuestras vidas la pasamos durmiendo, Sí. alguna relevancia indudablemente tendrá, ¿no? Y por supuesto, todo, como decía bien el doctor, el poder, por ejemplo, de cara a la competición, estructurar los días propios de la competición y los días previos en función del horario de competición para que el organismo se pueda adaptar es fundamental, y no solo a nivel de horario de sueño, sino a nivel de comidas, de ciertos hábitos, horario de levantarse, de acostarse, y teniendo en cuenta también las posibles diferencias individuales de cada uno. Hay gente emocionalmente más reactiva, Claro, o gente que es claro. más matutina, otra que es vespertina, e inclusive atendiendo a las circunstancias personales y profesionales que pueda tener cada uno. Está claro que a medida que una persona que pueda vivir, digamos, un poco más desde un punto de vista emocional, la competición, a medida que se va acercando los días previos, pues puede andar con un poquito más de ansiedad, Ahí o que le está. pueda afectar justo la noche antes de la propia competición, y son cuestiones a tener presente. Ahí está, efectivamente, un atleta individual, ¿no? Que tiene que estar ya, pues, clasificándose, pues, para la fase final de los 400 metros, por ejemplo. Y primero hay fases clasificatorias. Entre una carrera y otra, pues hay un tiempo donde uno se puede relajar, puede tener ahí su coaching también, pero al día siguiente, si ha pasado, van las semifinales. Y esa noche a lo mejor cuesta un poquito más dormir, Alejo. Pero es que si además pasas la semifinal, al otro día tienes la final. Y si ya eres un poco movidito, ¿cómo dormimos? No, indudablemente hay una parte clarísima que es lo que se llama en psicología higiene del sueño, ¿no? Sí, Y por ejemplo ahora con todas las tecnologías son cuestiones dentro de los hábitos de cada uno a tener presente. Gente que se acuesta con el móvil o con un ordenador y quizás lo que le está produciendo la lucecita azul del móvil es activarle, ¿no? Pero indudablemente, más allá de esas cuestiones comportamentales o de hábitos saludables en relación al sueño, hay casos en el cual hay que atajar el tema, y el doctor lo sabe muy bien. Quizás haya que medicar o tomar algo light, entre comillas, que pueda facilitar, digamos, el descanso nocturno, porque mal dormir o no dormir y buscar rendir al máximo rendimiento, y más si, por ejemplo, los días previos vas arrastrando un cansancio claro, acumulado, claro, pues indudablemente está siendo tu peor enemigo, ¿no? claro. Y que sean productos que evidentemente luego no sean dopajes, ¿no? A la hora de pasar los controles antidoping. Todo eso a mano de los doctores, que son los que Sí. controlan el tema y son los especialistas en estas cuestiones, Ujú. y sobre todo atender las diferencias individuales, porque no todo les afecta de forma similar. Yo recuerdo con un atleta olímpico, porque tú decías cuarto, semifinal, bueno, en función de la modalidad atlética, y el doctor lo sabe muy bien porque ha estado durante muchos Sí. años en la Federación de Atletismo, es o semifinal o es prueba final, ¿no? Ya, Entonces sí. lo primero, hay que clasificarse en la primera ronda, y hay que llegar indudablemente a eso, esa semifinal o ese quality, para poder clasificarse. Y me acuerdo de un atleta olímpico que, claro, tomaba una pastilla para dormir por la noche, pero a él en concreto lo dejaba el otro día medio dormido, medio Mm, anestesiado. Y ujú. claro, eso era contraproducente. Por eso, más allá de que yo como psicólogo pueda hablar, hay una cuestión médica que indudablemente quien tiene que liderar estas cuestiones son los doctores. Hay una cuestión, doctor Villalón, clarísima, ¿no? Una buena conducta de sueño para un jugador de fútbol, en el caso del Atlético de Madrid, o de baloncesto, con tantos partidos, con tanta diferencia de horario. Es decir, tener control del sueño, una cultura del sueño es fundamental, ¿no, doctor Villalón? Sí, yo creo que como muy bien ha explicado Alejo García Navira, que es además profesor del máster de Psicología del Deporte desde hace muchos años, nosotros lo llamamos entrenamiento invisible. Entrenamiento invisible que no todo se trabaja en el terreno de juego o en la cancha, sino hay que trabajar el resto, la alimentación, el sueño reparador, el adecuado descanso, todas esas pautas de disciplina de vida que te van a influir, no cabe duda, en el rendimiento. El deporte de alta competición es el deporte de los pequeños detalles. Cualquier pequeña cosa que pueda alterar nuestra dinámica diaria
no cabe duda que se va a ver reflejada en el mejor o peor rendimiento en el momento de la competición. Sin duda. Doctor Sí, Benítez. no, totalmente de acuerdo. Bueno, agradecer aquí a Alejo, ¿no? Que como experto, ¿no? Y al doctor Villalón como siempre, ¿no? Porque son temas muy interesantes, ¿no? Y yo, claro, dijéramos a nivel de público en general, no tanto a nivel de alta competición. Claro, yo, por ejemplo, hablo por mí, ¿no? Cuando duermo bien, al día siguiente hago una mejor actividad física, ¿no? Seguro. Y después también, claro, eso me pasa a mí, ¿no? Pero antes ha sido un tema que Claudia ha sacado, ¿no? Del tema de hacer la actividad por la tarde o no. Aquí hay discusión, porque yo, por ejemplo, la gente que se dedica al insomnio, pues recomienda más, hablando de deporte normal, de deporte amateur, no deporte de alta competición, ¿no? Sino deporte amateur, se recomienda más por la mañana, ¿no? Y por la noche no, dijéramos precisamente, porque si lo haces por la noche antes de ir a dormir, pues te cuesta más dormir, porque estás con más hiperexcitado. ¿Qué opinión tenéis, tanto Alejo, doctor Villalón, sobre el tema a nivel de amateur? Ya sé que cada persona es diferente y muy difícil, ¿no? Pero ¿recomendaríais hacer actividad física por la mañana mejor que por la tarde-noche? ¿Me permite, doctor? Sí, por ¿Contesto yo supuesto. primero? Adelante, Alejo, sí. Gracias. Gracias. Yo creo que hay que atender las diferencias individuales. O Sí. sea, si atendemos a estudios y buscamos, digamos, una valoración global, lo adecuado sería en función de la cultura, ¿no? Porque es lo mismo en Sudamérica que se come antes o en España que se coma un poquito más tarde, pero sería por la tarde, ¿vale? Por ejemplo, entre 6 y 8 de la tarde en España, entre 4 o 6 de la tarde en Sudamérica. Pero hay que atender las diferencias individuales. Hay gente que su cronotipo es matutino, que se siente mejor y rinde más por la mañana, y hay gente que es vespertina, que pasaría lo contrario, que rinde y se siente mejor por la tarde, pero es verdad que busca acostarse más tarde y al otro día levantarse más tarde, ¿no? Entonces yo creo que habría que atender a las diferencias Correcto. individuales. Muy bien. Y también tener en cuenta una cuestión que ha salido entre líneas que hablabais, es también todo el periodo de pandemia y demás, ¿no? Y todo el estrés que genera, ¿no? Los estudios marcan dos cuestiones importantes. Una, a nivel emocional, pues hay variaciones. La gente está anímicamente o más baja o más estresada, y eso termina afectando a los hábitos tanto de alimentación como de descanso, y son cuestiones a atender también, ¿no? Correcto. Y a nivel emocional, las mujeres se ven más afectadas que los hombres, por lo que requiere una atención algo más específica. Claro. Y, si me permitís, como padre, ya lo he pasado, ya he pasado el momento, pero mis hijos jugaban a fútbol 7, y empezaban a jugar a las 9 de la mañana, algún sábado. Al sábado siguiente pasaba como los equipos de fútbol profesional, era a las 10 el partido. Al otro era a las 12, al otro era a las 2. Y claro, en casa no sabíamos a qué hora tendría que acostarse el niño, a qué hora se tenía que levantar, qué tenían que desayunar. Sí. El deporte infantil está absolutamente desamparado, doctores. Y porque eso es muy importante, porque ese deportista de 7, 8, 9 años, luego va a ser la figura cuando llegue su momento, si es que tiene calidad, evidentemente, ¿no? Es decir, desde pequeñitos esto no se cuida. Yo imagino que las escuelas de clubes como el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Madrid lo hacen, pero clubes así, sin más intención que los chicos se lo pasen bien, ¿eso se debería de cuidar mejor, doctores? Sin duda. Eso hay que cuidarlo en estas primeras etapas de la actividad deportiva, donde en realidad se va buscando más que un fin de rendimiento, se va buscando el que esos deportistas puedan de alguna forma formarse integralmente, claro, crear buenos hábitos, el saber y conocerse a sí mismo en ese desarrollo armónico, integral, psicológico, físico, etcétera, social. Entonces, yo creo que ahí es una buena etapa, como no, en esa época que nuestros deportistas son esponjas, que están creciendo, asimilan todo. Es la época más idónea para tratar de enseñarles, inculcarles estos buenos hábitos que luego podrán aplicar en caso de que el deporte sea una profesión para muchos de ellos. Esto es un tema interesante para WAFI Children. Sí, por supuesto. Muy importante.
He visto niños que, Sí, sí. que han jugado un partido con, Sí, el, sí. con el estómago con un café con leche, ¿eh? Sí, sí, sí. Y recién levantados. Sí, o sea sí, que, sí. bueno. No, se tiene que... Y si me permiten, Sí. a la mano de lo que dice el doctor, indudablemente lo que hay que adiestrar, en el cual me integro como padre, es que hay que adiestrar, liderar y formar a los padres que en el fondo en determinadas edades son los que tienen que tener una acción directa de cara a su hijo. Obviamente. Por eso digo, saber que los padres lo sepan para poderlo aplicar a sus hijos. Alejo, doctor García Navieira, ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Gracias a vosotros. Gracias, Alejo. Un fuerte abrazo. Cuando queráis, aquí me tenéis localizado. Muy amable, así lo haremos. muy amable. Estamos terminando. Está mal que lo diga. Yo me lo he pasado bomba, me lo he pasado muy bien. Como siempre. Doctor